pues ya estamos aquí, llegamos a buena hora, en Chalchicuautla, la cuna del Chantolo. Me acompaña en esta ocasión el niño grande Jorge Castillo, que viene a ver a Chantolo. Él vino cuando estaba muy chiquito. Y aquí está Tonatiu, el chico, ya viene de Comanche. Entonces nos van a acompañar para hacer el reportaje, ¿sale? Suscríbete al canal, nos vemos. Vamos, síganme, más bien síganme, dale, venga, síganme. Aquí está la mamanina, ¿sí? Allá el cole con la vieja. Vamos a continuar poco a poco, pero vamos a ir para que ellos se instalen. Pónganse la máscara todo el mundo. A ver, Comanche, que te pasa a este lado. Hay un comanchito. Aquí con los chavos, las chicas. Eso era lo que te dije, el comanchito. Bueno, están comprando. Aquí tenemos un diablito, mira. ¿Cómo te llamas? Enrique. ¿Vas a bailar? ¿Qué comparsa? Comparsa de mujeres, eso soy. ¿A qué hora les toca? Ah, perfecto, llegamos a tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Son de cabecera o son de alguna comunidad? Muy bien, vamos a ver qué tal. ¿Sí? Muy bien. Saludos allá, mira. Aquí traigo, en este morral, algunas cosas que vamos a regalar aquí a la gente, en este morral. Y vamos a pasar, vengan, bienvenidos a San Martín Chalchicuautla, la cuna del Chantolo, por este lado, miren. Tenemos a la mamanina, monumento a la mamanina, vénganse por acá. Mamanina, por este lado. Les comento, bienvenidos aquí a San Martín Chalchicuautla, la cuna del Chantolo. No se dejen engañar. Los originales están aquí. Estos son los 9 personajes, no hay más. Aquí se ha conservado la tradición. Tenemos la muerte, el comanche, el comino, ¿sí? Y aquí tenemos al cole mayor, que es el jefe de la familia, el jefe de la danza, es el patrón, ¿sí? El patriarca. Tenemos el cominito. Normalmente este es un niño que juega con su caballo de madera. Y aquí tenemos a la patrona, la matriarca, la mamanina, ¿ok? Entonces yo sé que toda la gente viene al Chantolo, aquí a la Huasteca Potosina, en la Huasteca en general, tanto Yuca, etcétera. La vieja, la comancha, esta es la comancha, ¿sí? Y aquí tenemos al diablo, ese es el diablo original. Aquí todos los personajes son originales, no te dejes engañar. Yo sé que en todos lados lo celebran, pero vente a San Martín y te darás cuenta de que los personajes así son. Vive la tradición, 2025, Chantolo. Ahí va la China, mira Amanda Miguel, chécale, vamos por acá. Bien. Llegamos puntuales, vénganse, síganme los buenos. ¿Cuántos años tienes de Comanche? Llevo 8 años ya con este. 8 años, muy bien. Que ya cumplió tradición. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. A mí me gusta mucho tu pueblo, tu fiesta. ¿Eres originario de aquí? No, yo soy de San Luis, pero mi mamá es de aquí. Ah, ya. Y vives. siempre, desde que tengo de memoria, todos los años vengo para acá. Y vengo a bailar. Excelente. Sí, como ve. ¿En qué comparsa andas? En la que caiga, ahora sí que tradición es tradición. Ando en la de herencia huasteca, Yuguantla. Esas son fuertes. Sí, son las... ¿Cómo cuántos elementos tiene herencia huasteca? No, yo creo que herencia huasteca, acá en la cancha ya trae unos 300, 400 participantes en la huasteca. Participantes, los que bailan, viejos, viejas, comanches, diablos, de todo. Me da gusto que chavos. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. No, pues muy chavo y sigue la tradición. El amigo vive en San Luis Potosí. Su madre es de aquí, originaria de San Martín.
pues es un gusto que nos veas a través del canal. No, al contrario, es un gusto que vengan ustedes aquí a vivir la tradición, a compartir lo que es el Chantolo. Y la verdad que es un orgullo porque cada año crece más la tradición, cada año, ahorita con lo que el gobernador que impulsa a San Luis en tu ciudad, a Chantolo en tu ciudad, Sí. en la capital, ahí hemos estado bailando, mi hermano y yo, 4 años seguidos, hemos estado en la capital y aquí también. Pero no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Claro que no. Acá se siente en vivo. Acá se vive, acá se siente, acá nuestros fieles difuntos vienen a visitarnos y nosotros los esperamos con sus ofrendas. Y ahora sí que con los bailes, con las presentaciones, la gente viene y qué bonito es que la gente se sume cada año más, cada año viene mucha gente y se suma a nosotros, ahora sí que a seguir celebrando la tradición. Oye, pues yo traigo mi morral, mira. En sí, pues la gente da dinero, pero yo no traigo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Pero mira, me sorprende que me veas. Te traigo un termo con la marca. Ok. Es la marca. Ok, muchas gracias. Sí, yo los ando viendo ahí en YouTube, los veo. Con mi hermano bailo. Ahorita andaba vestido de Comanche, pero como es la comparsa de mujeres, pues ya no bailamos ahora. Hasta mañana, yo creo que ya ahorita a descansar, a bañarnos, a dormir bien. Y no, la verdad es muy bonito que vengan y que documenten, es muy importante que documenten porque la tradición es muy bonita, se vive muy bonito aquí en San Luis. En San Martín, Chachicotla, la cuna del Chantolo, se vive hermoso aquí. Mira, ahí va la chichona, mira la chichona Mendoza, ven. Mira, ¿qué ole, papá? Unas palabras de aquí, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? José Arturo, ¿Y de qué comparsa? de la nueva generación, Nueva generación. Ah, es la grande, ¿verdad? de esa mera. Pues me da gusto porque todos están chavos y siguen la tradición, o sea, les vale madre, o sea, miren, acá la tetona Mendoza, la tetona. No, muy bien, qué chingón, la verdad. Yo no tengo dinero, la vez que la gente regala, pero si me haces, te voy a regalar una cachucha, ¿cómo ves? Con la marca de Huasteca. Deténme aquí, por favor. Mientras invita a la gente, allá está la cámara, invita a la gente que vengan. Los invitamos a que vengan acá a la Huasteca a bailar la tradición. Échale. ¿Qué más? ¿Tú andas de vieja o qué? O sea, tú representas a la mujer, ¿no? ¿O qué? Sí, represento a la mujer, como vengo vestido. Pues ahí está, amigos, sigan el canal huasteca.com. La verdad, vengan a San Martín, este es un lugar mágico, un pueblo donde el joven lo dice, no es lo mismo bailar en San Luis Potosí capital que venir a bailar aquí. ¿Lo conoces? Es mi primo. Ah, pues ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué diablo? ¿Cómo andas? Al 100. El primo está ahí diciendo que venga la gente a San Martín. ¿Será cierto que le hagan caso? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿No ves para que venga la gente? No, sí, claro, aquí cada año yo estoy presente cuando se puede, porque también yo quisiera abarcar otros pueblos, pero es imposible, o sea, hay que ir a, pues, no sé, a Chapulacanito, hay que ir a San Vicente, a Tanquián, pero aquí es la buena vibra, aquí es la buena vibra. Mi respeto para todas las localidades donde se festeja el Chantolo, pero San Martín Chachicotla sin duda es la cuna del Chantolo por excelencia. ¿Cuál es su nombre? Javier Delgado, a sus órdenes. Ah, Delgado. Ah, tú eres hijo de Javier. Es un amigazo de Tamazunchale, claro que sí. Amigo Javier, ahí está. Se quedó grabado, aquí está tu chavo. Chingón. Chido. Al fondo está ya el evento. Vamos. Mira los niños cómo truenan el chicote. Mira, truénale, chavo, dale. Ah, dale. Mira, el güero, mira. Dale. Las nuevas generaciones echándole ganas. Mira él. Dale. Eso. Presidencia municipal acá. No te acabes, Palacio Municipal. Sí. Comanche. El Comanche, la chalupa. Buena. Mira
comanchita. A ver. Sí. Como quiera, grábale. Está muy padre esa escena, mira. Mira la niña. Hola. Mira. Samata. Samata. Ay, qué bonita. Mira nada más la comanchita, mira. Qué bonita te ves. Hola, dile. Allá. Hola. ¿Cuántos años tienes? Querido público, decirles 3 añitos, miren la comanchita. esta comparsa Que no se pierda la tradición. Excelente. Adiós, adiós, dile. Sí. Vamos. Bueno, vamos a entrar a pista a ver cómo nos va. Vengan. Síganme. de los Comanches. A ver, toca el son de los Comanches. Vamos a ver qué tal. Con permiso. Con permiso. Por ahí, por favor. ¿Me da permiso de pasar? ¿Me da permiso de pasar? Gracias. Por aquí, por favor, vamos a ir pasando. Mira esos comanchitos negros. Comanchitos negros, mira qué bonitos están, miren. La fila debe de ser a lo largo de la cancha. 444. Quiere decir que hay... Frente a frente. Mira hacia allá. De frente. Al podio principal, al foro allá arriba, están los jurados y las autoridades. Y esta no sé si sea mamanina, se me queda viendo muy feo, miren. Estamos esperando que La se mamanina. acomoden. Sí. Pero aquí tenemos un comanchita. ¿Cómo te llamas? Riadan Calem. ¿Cómo? Riadan Calem. María Ángeles, mira, allá arriba, mira, saluda a la cámara. ¿Cuántos años tienes? 5. 5. ¿Te gusta el chantolo? Sí. ¿Cómo se llama tu personaje? Se llama Comanche. Comanche. Mira ahí el teléfono de tu papá. Saludo. ¿Dónde está tu máscara? ¿Y la máscara? Póntela. De frente a frente, Comanche con diablos, por favor. Póntela allá, mira. Allá. Ay, que mira, allá. Adiós, diles. Vamos, gracias. Bien, si pueden a observar de aquel lado, dale para allá. Que delibere Están en pausa porque el están jurado calificador. viendo los jurados qué van a hacer. Vamos a acercarnos. A los 9 personajes. Aquí vamos a juntarnos, vente por aquí. principales A ver si no me que dicen van algo. a pasar a recibir su reconocimiento. Bueno, son premiaciones, vente. Son las premiaciones, me voy a pasar al centro de la pista. No sé si me lo permitan. Miren, el número 471, 487. O sea, hay más de 500 personas en este baile, en esta danza. Comanches y diablos. Saluden a la cámara, por favor. Esas comanchas, saluden a la cámara, por favor. ¿Cómo se llama la comparsa? ¿Cómo se llama la comparsa? La comparsa huasteca, le dicen algunos. ¿Comparsa huasteca? Sí, hay diferentes comparsas, la Yuantla, Pero la de ustedes. Yo soy de un cuartel cuarto. Sí. Ok, muy bien. Voy a salirme. Ahí viene un diablo, ya me hizo feo el diablo, miren. Ya me quiere chirrionar. Vamos para acá a este lado, por favor. Venga. Chéquenle nada más. Chequen. Cuando la fiesta es fiesta de al de veras. Y arriba el público. Bien. Y me voy a atravesar. Véngase por este lado, por favor. Por acá. Es que la verdad no sé ni para dónde hacer, mira, dale para acá a este lado, ve los diablos. Para donde veas, para donde vayas y donde veas, hay mucha tradición, miren. Sus chaparreras, miren. Las chaparreras, el chirrión.
Chingón. Vamos por este lado. Vénganse. Ese es cole. Este es cole. Cominos. Vengan. Vengan. El cole. ¡Oh! ¡Oh! Aquí con el cole, miren. ¡Oh! Esta es la fiesta que se vive aquí en San Martín 2025. ¡Ánimo, cole! ¡Gato, véngate! ¡Vamos por acá! Por aquí pueden ver todo esto. De una vez, vente, ahorita que están así. Bueno, se acabó una pieza, pero sigue la otra. Esto apenas está agarrando calor. Saluden a mi cámara, Comanches. Eso, saluden a mi cámara, Comanches. Saludos, saludos. Ese cole, ¿dónde está la vara? ¿Dónde está el? Aquí tengo otro cole, miren. Aquí tengo otro cole, el jefe de la danza. ¡Oh! Échale. Estás en WhatsApp, cabrón. Estás como mi vieja. ¡Oh! Por acá tenemos a las autoridades, vente. Acá tenemos más. Miren por donde quiera. Acá a este lado, miren, miren. Y acá tenemos a las autoridades, miren. Las autoridades allá arriba. Allá arriba. Sí. Y el cole y el Xochipizzáhuatl, cabrón. El Xochipizzáhuatl, cabrón, con el cole. ¡Oh! 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 ¡Eso! Vente para acá. Aquí arriba de Xochipizzáhuatl. Vamos a que conozcan a las autoridades aquí presentes. Presidente municipal, no, por aquí. Presidente municipal, aquí arriba, miren. Ya al último de la fiesta ellos empiezan a bailar. Vénganse por acá. Ahí están. Sí. Aquí con la mamanina, la mamanina, mamanina. La mamanina, la matriarca, la mera jefa, la mera chingona. Eso, eso. Bien, pues eso fue el Xochipizzáhuatl. El sol del Xochipizzáhuatl. Se extravió una cartera. Saludos a la cámara, saludos a la cámara. Aquí con las viejas de la comparsa, las viejas del cole. Quieren nada más. Bien piernudas las viejas del cole. Saludos. Huasteca.com.mx en YouTube, suscríbanse al canal. Miren, aquí para acá. El viejo. Vamos a ver, órale, dale, jálate. Abran la pista. Jálate. Que se oiga. Eso. Otro. Eso, diablo. Dale, diablo. Eso, man. Bien, todos, bien, muy bien, muy bien.
Bien, pues ya nos vamos. Se puso bueno esto. Solamente les voy a mostrar aquí algunos expositores que hacen máscaras y algunas artesanías. A mi mano derecha son los expositores, y a mi mano izquierda son antojitos mexicanos, tacos rojos, etcétera, deliciosos. Vamos a ver aquí, por favor, síganme por aquí, por favor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿me permites? Buenas noches. Queremos ver aquí qué es miren. Detalles, máscaras para el carro del Comanche. Máscaras, don Hernán. Ya hemos venido cada año a preguntarte, ¿nos puedes regalar unas palabras, por favor? Claro que sí, dígame. ¿Desde cuándo empiezan a elaborar la artesanía de las máscaras? Pues mira, nosotros todo el año se acaba Chantolo, descansamos una semana y empezamos a juntar material y a elaborar. Ya desde el 15 días después de Chantolo tenemos máscaras hechas. Nos hacen pedido, de aquí sale pedido, hay que terminarlas y seguimos haciendo todo el año. ¿Cuál es la marca? Se llama Máscaras Don Herman, San Luis Potosí, San Martín, Chalchicuautla. ¿Algún WhatsApp? Sí, 833-261-8820, ese es nuestro WhatsApp y la página de Facebook, Máscaras Don Herman. Ahí nos encuentran, ahí pueden encontrar las máscaras que hemos realizado a lo largo de ya 9 años. ¿Sí? Y pues bueno, Don Herman es el artesano principal, tiene más de 30 y tantos años haciendo sus máscaras desde niño. Y bueno, es una bonita tradición esto que no se debe de perder. Muy bien, muchas gracias. Muéstranos una máscara, esa de la muerte, está bien, Catrina Muerte. Bueno, en cuestión de la Catrina, no lo fomentamos nosotros, ¿verdad? Porque no es de aquí. Eso lo hacemos porque nos la pidió una persona. La del cole. Esto es una máscara de cole, o la comparsa se llama cole, es el jefe de la comparsa. Y su máscara pues se elabora de pieles. En esta ocasión pues es una piel de chivo, curtido al vegetal, algo que ya no es tan artesanal. Sí. Exactamente, ese es el sonido. ¡Oh! ¡Oh! Sí es. Qué bonito detalle, son originales. Claro. Autenticidad. Esas son las máscaras tradicionales de los personajes de este folletito que te acabo de dar, en el que tratamos que las personas de fuera que vienen aquí pues se enganchen y aparte sepan a qué vienen, sepan qué son los personajes que están jugando allá en la cancha, por decir ahorita en la cancha de ahí del auditorio, sepan qué significa el acomodo, qué significa la danza que ellos hacen. Y en un momentito pues tratamos de que ellos pues su experiencia sea un poquito más completa. Muchas gracias, gracias a ustedes porque cuidan la tradición con sus trabajos y también a la gente que participa, ricos, pobres, parejo. Muy bonita la fiesta. Aquí no hay, ahora sí que no se fija en condición socioeconómica, ¿no? Aquí personas de muy bajos recursos vienen, oiga, le dejo 20 pesos, 30 pesos, en el año se lo voy pagando. Claro, o sea, no porque nosotros hagamos esto, pues no me la pagas, sino no, se entiende, es una tradición y pues hay que tratar de que, como el bolso que tengo ahí atrás que dice Chantolo no muere, pues eso es lo que queremos, que esta tradición se fomente en los niños. Y hablando de aquí de los niños de San Martín, nacen con eso. Sí. Bien. Muchas gracias. De nada. Bien, pues aquí nos están donando estos detalles para el carro, ¿verdad? Son para el carro. Son en costo de 90 pesos. Sí. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos a llevar. Gracias. Por el detalle que nos dieron en este puesto de Don Hernán. Don Hernán, ahí está la marca. Vamos a regalarle la auténtica cachucha de nuestra marca del canal. Tú que usas cachucha, mira, con el logotipo de huasteca.com.mx. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien.
¿Aquí cómo se llama la marca o qué es lo que venden? Nosotros vendemos productos naturales a base de miel. Somos productores de aquí del bello pueblo de San Martín. Vendemos nuestros derivados, que es la miel y sus derivados. ¿Miel natural de naranja o es este? Esta miel es multiflora. Esta miel es multiflora. Tenemos diferentes, ¿verdad? Está la de azar, que es la de naranjo. Y ahorita por lo pronto tenemos la multiflora. ¿Hay algún WhatsApp donde los puedan localizar? Apenas estamos en eso, incrementando lo que es la productividad de nuestras etiquetas. Ahorita son esas etiquetas y nada más, pero estamos trabajando en ello. ¿Mandé? Nectli es nuestra marca que le pusimos como miel, ¿verdad? En náhuatl, pero esperemos tener una marca ya reconocida y nuestro logo del bello pueblo de aquí de San Martín. Bueno, pues aquí nosotros tenemos un canal que va poco a poco creciendo y va si ven la marca. Por eso les preguntaba si había un WhatsApp para que... Nos pueden contactar como Apícola Hernández Cruz. En el Facebook y en el WhatsApp, pues el número que tenemos. Ajá. Es 483-114-9756. Y pues compren local a los productores de la región, apoyen al comercio porque hace mucha falta. Exactamente, sí, como artesanos hace mucha falta. Gracias, Ándale. Permiso, adiós. Gracias. Vamos a seguir por acá. Vamos a ver acá adelante, vamos a pasar otro más. Aquí vamos a hacer una parada en esta esquina. Mira, aquí es importante aquí, parar aquí. Yo creo, buenas noches. ¿Qué cuentan aparte de dinero? Ahora no vino el patrón, ya se cansó. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Gloria Saldaña. Queremos que nos dé unas palabras del producto. Ah, sí, mire, pues es la de Don Moncho, ¿verdad? Es el señor, el papá de Don Ramón, ¿verdad? Pues que le ha quedado. Y es el extracto se hace con aguardiente, se hacen los extractos de las frutas de la región, como viene siendo el jobo, ciruela, capulín, liche, maracuyá, naranja también es la que se hacen, y luego ya del extracto se pone lo que viene siendo el aguardiente y es lo que sale la bebida. Este es maracuyá, este es de maracuyá. Este es de maracuyá. Eso es de maracuyá. Este es liche también, es el de los que hay aquí. Y el tradicional viene siendo lo que es el jovito. Este es el jovito. Es el tradicional. El tradicional, el jovito. ¿Algún WhatsApp donde se puedan localizar? Mire, no tengo el teléfono. Ah, sí, el teléfono de Don Ramón. Se lo voy a pasar. Bueno, mientras vamos a estar viendo. Miren esta presentación pequeñita para un regalo, para un detalle. Mini jovito Don Monchi. Este es de liche. Y tenemos pues de todos los sabores, sí. Sí, tenemos de varios sabores. Aquí tenemos... El teléfono del señor Don Ramón es 444-207-8225. Muy bien. Nos atiende él. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, es mi amigo. Mande. Chantolo, felices fiestas de Chantolo. Tiene una fiesta hermosa. Ahí me saluda Don Monchi, luego lo visito en su casa. Gracias. Adiós. Bien, seguimos aquí con detalles, artesanías de Chililico, ¿verdad? Sí. Copaleras, como esta, mire. ¿Cómo se llama usted, patroncita? Dígame algo. Muy buenas noches a todos. Les invitamos para que vengan aquí a San Martín a divertirse esta fiesta en grande. Gracias, que venda todo, que se acabe todo. Sí, gracias, buenas noches. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver aquí al amigo. ¿Quién es el artesano de las máscaras? ¿Puede unas palabras? ¿Puede? ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Celedonio Cruz. ¿Algún número de WhatsApp donde te contraten tus trabajos? Pues el 483-105-6676. ¿Cuánto anda una máscara, por ejemplo, de diablo? Esta. 1500, varía dependiendo del tamaño. También es por sobrepedido, ¿verdad? Sí, también se hacen sobrepedido, sí.
¿Tú eres originario de aquí, de municipio? Del municipio, soy de Escuatitla, de la comunidad de Escuatitla, está aquí cerca, pero... Ajá, sí, sí, ajá, sí, por ahí. Sí. Muy bonitas tus máscaras. Sí, están elaboradas ahí, pues las puede checar. A ver qué día nos invitas para por WhatsApp venir al taller para que ver cómo trabajas. Sí, ahí me mandan mensaje y nos ponemos de acuerdo, ¿les gusta? Okay. Ahí estamos en Valles. Sí, muchas gracias. Ahí nos vamos a quedar grabados en el YouTube. ¿Sale? Ahí nos buscas. Pues, gracias. Dios. Gracias. Aquí está otro, mira. Mira, aquí está otro. Mira. ¿Quién es el artesano? Usted mero, ¿cómo se llama usted? José de Jesús García Cruz. García Cruz. García Cruz. Él es el autor de estos trabajos tan bonitos. Tiene diablos, tiene un comanche rojo, a ver. Una comancha. ¿Cuánto tiempo te llevas elaborando una mascarita como esa? Esta, como podemos ver, esta es de cartón. Lo máximo que me puedo aventar son unas 2 horas. En cuestión de la original, que viene siendo de baqueta y lámina, esa pues en unas 3 horas, 4 horas máximo. ¿Cuánto vale una máscara así? Esta de cartón la estoy dando en 700 y la original, que es de baqueta con lámina, la estoy dando en 1800. Muy bien. ¿Algún WhatsApp donde se puedan comunicar contigo? Es al 483-129-4655. Y en mi página de Facebook parezco como Sheshumen, así aparece arriba. Sheshumen. Nos vemos, adiós, dile de la cámara, adiós. Gracias, nos vamos. Vámonos. Vamos por acá. Nos vamos por acá. Por este lado. Toda esta gente que ya está aquí, pues con la idea de que la fiesta sigue, descansando un poco porque sigue el bailongo. Va a haber música en vivo. Es una banda de viento de aquí mismo que va a amenizar un bailongo, ¿no? Entonces, vámonos ahí a las letras y ahí terminamos. ¿Sigue? Vamos. Ya nos vamos nosotros hasta aquí. Pues ya terminamos casi, síganme por favor. Y pues ya nos vamos al Mundial. Nos retiramos de este lugar tan pintoresco. Un lugar muy bonito, un pueblo agradable. Y en este marco nos volvemos a despedir. Visita a San Martín. Y ahí nos vemos. Adiós.